Este es un podcast. Acorde. Hola a todos, somos Sandra Borda y Gabriel Silva. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Buceando en el Naufragio, un podcast de análisis y opinión sobre actualidad política en Colombia y el mundo. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguir pendientes de todo lo que tenemos preparado para ustedes en este y en los siguientes episodios. Como siempre, este podcast es producido por nuestros grandes amigos de Acorde Media. Como investigadora principal y coordinadora editorial nos acompaña Alejandra Rincón. Bienvenidos. Les proponemos entonces a nuestros oyentes hoy una discusión, Gabriel, que está en la cima de todas las agencias noticiosas internacionales y que probablemente va a ser la noticia de la semana, del mes, del año y quién sabe de cuánto más. Porque ciertamente esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente, un expresidente, es acusado de un crimen que vamos a desarrollar en este momento y le proponemos entonces a los oyentes una conversación sobre lo que está pasando con Donald Trump y sobre las implicaciones políticas que va a tener el juicio en su contra que acaba de empezar justamente al terminarse esta semana. Los oyentes nos estarán escuchando la próxima. ¿Por dónde quiere empezar, Gabriel? Arrancaría por hacer, en términos muy gringos, un disclaimer. Ajá, hágale pues. Y es que estamos haciendo este podcast al día siguiente de la noticia. Uh-huh. Entonces, ustedes encontrarán aquí muchas hipótesis, bastante especulación, algunas conclusiones que son todas tentativas. Entonces, creo que con eso y con esa advertencia para que después no nos juzguen ni nos masacren en las redes diciendo que nosotros anunciamos una cosa que jamás ocurrió. Sí, de acuerdo. A que nos masacren en las redes ya estamos acostumbrados, sí, eso no es tan grave. Eso no es tan inusual, sí, realmente. Y la otra cosa que tenemos que decirle a los oyentes, el otro disclaimer, o más bien este es un anuncio feliz, es que hoy vamos por primera vez en formato video, Gabriel. Salude entonces hoy a nuestra teleaudiencia. Estamos muy contentos de empezar este nuevo formato. Creo que le da más vivacidad y energía a la conversación. Y bienvenidos, esperamos que les guste. Muy bien. Entonces le propongo que empecemos por algo. ¿Qué es exactamente de lo que está siendo acusado Donald Trump al inicio de este proceso judicial? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que falta por saber? ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿Y cuál es la trayectoria que va a tener este proceso durante la próxima semana para empezar? Bueno, hay bastante confusión sobre eso. Incluso en los medios se nota que no hay claridad con exactamente la naturaleza de la acusación. Se confunde la acusación que inició todo este proceso, que fue la acusación de una actriz de porno. El nombre artístico es Stormy. Muy apropiado, Daniels. Sí. Stormy Daniels. Stormy, entonces. La tempestuosa Daniels. Entonces, claramente esto empezó con una acusación de intento de extorsión por parte de ella, según el lado de Trump, y de un pago por parte de Trump para silenciarla en los días antes de la campaña. Pero esa no es la esencia de la acusación. No es una acusación que tenga que ver con un abuso o acoso o un acto sexual indebido. Se refiere realmente a una acusación sobre el uso ilegal e ilegítimo de fondos de la campaña presidencial para pagar el silencio de nuestra tormentosa Daniels. Hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Usted acierta, efectivamente no se conocen los cargos que se le van a imputar a Trump hasta este momento. Hoy la Fiscalía anunció que esos cargos se van a hacer públicos, se van a dar a conocer en el momento en el que Trump se entregue a las autoridades y empiece formalmente el proceso, que están pensando aproximadamente va a pasar el martes de la próxima semana de nuestra Semana Santa. Hay una cosa bien interesante ahí y es que esto está siendo súper coreografiado, si el término existe en español. Se están calculando todas y cada uno de los movimientos y de las formas que va a adoptar el proceso de entrega de Trump para que
se dé el inicio del proceso judicial. Ese proceso de entrega lo habrá visto la gente y nuestros oyentes y televidentes en las películas de policías gringos, ¿no? Aquí lo que sigue es entonces que le tomen las huellas, que le tomen la foto y que formalmente en manos de las autoridades se le puedan ahí sí dar a conocer la lista de cargos completa que se le van a imputar, que muchos medios de comunicación esta mañana están especulando van a ser un montón. Sobre lo que usted decía, solamente una cosa adicional, y es que hasta ahora hay 2 cargos que parecen claros, pero no se sabe si la fiscalía se va a ir por ahí. Uno, el que tiene que ver con la utilización de rubros falsos en la contabilidad de la empresa de Trump. Efectivamente, a esta señora se le pagaron $130,000 para que se quedara callada y no contara el affair que había tenido con Trump, pero ese cargo no aparece en la contabilidad de las empresas por ninguna parte. Obviamente no creo que se pueda poner un rubro con ese nombre. Entonces hay falsedad documental, digamos, y ese puede ser un cargo, pero el otro, usted acierta, tiene que ver con la vinculación que tiene ese pago con la campaña presidencial de Trump. Porque así haya salido del bolsillo de Trump la plata, el punto es que la razón por la que le estaban pagando a ella era justamente porque estaba amenazando con contar la historia en medio de la campaña presidencial. Y si eso ocurría, pues callarla tenía un fin electoral particular, que era facilitarle la campaña a Trump y callarla a ella para que no produjera ningún tipo de daño. Eso es un tema muy importante porque ya los analistas decían que la gravedad no estaba ni siquiera en el hecho de un soborno por un silencio. Uh-huh. La gravedad estaba que los resultados electorales se distorsionaron por la inmunidad que obtuvo indirecta el candidato Trump al no poder ser señalado de hechos que se rumoraban y que se conocían públicamente, pero él al silenciar a la principal testigo, pues lograba un silencio que lo favorecía electoralmente. Es para reforzar tu punto, y esto tiene consecuencias sobre la claridad y transparencia de las elecciones. Y usted me decía ahora, antes de que empezáramos, que parte de lo que va a intentar hacer la Fiscalía para demostrar que la historia es cierta es justamente mostrar un patrón de comportamiento. Cuéntenos más sobre eso. Bueno, es que el señor Trump parece ser bastante inquieto a lo largo de su vida. Y, yo tendría otro término para definir eso, pero bueno, dejémoslo así. No estoy seguro. Estoy tratando de ser un poquito prudente. Digamos díscolo. Digamos díscolo, quizás es mejor. El expresidente Trump, a lo largo de su vida y en particular los últimos años previos a la elección, parece que tuvo comportamientos cuestionables en el tema sexual. Hay 19 que se conozcan, 19 acusaciones de abuso sexual o de actitudes inapropiadas con connotación sexual hacia mujeres. Denuncias reales, concretas, y como lo señalas, lo que vamos a observar aquí es que para darle credibilidad a los testimonios que se van a presentar, que no sabemos bien cuáles van a ser, sí sabemos que el testigo principal, Cohen, que fue condenado por perjurio. Michael Cohen. Su abogado y fixer. Arreglador. El arreglador de situaciones va a testificar, pero lo importante que quería señalar aquí, como tú lo mencionas, es que hay un patrón que va a señalar la Fiscalía y que le va a dar credibilidad. Entonces, desde el punto de vista político, no solo se va a revivir un hecho de abuso sexual o un hecho de comportamiento inapropiado, sino todos. Todos los que se conocen y para los cuales existe algún tipo de denuncia que se pueda invocar ante el jurado. Y creo que pues esto hace que no sea una sola tortura la que va a sufrir Trump, sino 19 por lo menos, porque va a tener que explicar o hacer referencia a las 19 acusaciones. Claro, uno esperaría que la defensa invoque que es inapropiado o que no va a lugar la invocación a este patrón de comportamiento. Sí, ya el New York Times estaba contando que hay, al parecer, otra mujer que trabajaba para Playboy, una de las célebres conejitas de Playboy, a la que también se le pagó dinero para que se quedara callada durante la campaña. Entonces, como usted dice, en la medida en que se encuentren más personas, la historia se hace mucho más real. La otra cosa que creo que es importante dejar en claro alrededor de este proceso, Gabriel, es uno, que constitucionalmente no existe ningún obstáculo para que Trump, siendo objeto de un juicio, es decir, teniendo una acusación en su contra o incluso siendo condenado
eso le evite o le impida correr por la presidencia de Estados Unidos. Incluso si lo condenan, si está metido en la cárcel, puede seguir siendo candidato a la presidencia de Estados Unidos. No hay ninguna disposición en la Constitución estadounidense que le impida eso, ni que exija, digamos, una suerte de antecedentes puros en materia judicial para poder correr por el cargo. Y la segunda cosa que creo que es importante también decir, porque la gente se estará preguntando, bueno, y toda esta cantidad de vainas que hizo Donald Trump, ¿cómo es posible que ahora esté metido en un lío judicial por cuenta de la menos grave de todas? Menos grave desde el punto de vista político. Las otras investigaciones en contra de Trump siguen su trayecto. Las investigaciones por cuenta de fraude electoral, cuando se intentó tergiversar los resultados de las elecciones en Georgia principalmente, que es donde está la investigación más grande, pero también creo que hay otra andando en Arizona. Esas investigaciones continúan, y la otra investigación por cuenta de su responsabilidad política y legal, particularmente la legal, en los sucesos de la toma del Capitolio, donde se encuentra el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero, también siguen su trayecto. Investigaciones que usted recordará fueron las que inició, digamos, este grupo de investigación particular del Congreso de Estados Unidos y que le entregó la evidencia y todo el material del proceso al fiscal estadounidense. Entonces, todas esas investigaciones siguen su trayecto, pero esta es, digamos, la primera que toma la decisión. El gran jurado que convocó la fiscalía es el primero que toma la decisión efectivamente de ordenar el indictment, que, ¿cómo se dice eso en español? La captura, tal vez, y el inicio de cargos de acusación. Pliego de cargos. Pliego de cargos y, digamos, iniciar el proceso judicial. Entonces siguen andando todas las otras cosas simultáneamente, pero este es el proceso que ha llegado a su nivel de concreción más claro. De acuerdo que tienes razón, Sandra, que el pliego de cargos que no se conoce y que se revelará la semana entrante nos va a revelar mucho sobre la estrategia de la Fiscalía. Pero quisiera señalar, complementando lo que hemos mencionado, que este no es ni el primero ni será el último de los casos donde candidatos presidenciales se han visto involucrados en asuntos de comportamiento inapropiado en materia sexual. Recuerdo mucho uno de Gary Hart, candidato demócrata con muchas probabilidades de ganar, que fue fotografiado con su novia, digamos, o su amante, en un bote que se llama Monkey Business, que en inglés quiere decir más o menos como cosas raras o negocios oscuros o cosas curiosas, no lícitas. Entonces, en el Monkey Business fue fotografiado con ella y eso arruinó su candidatura presidencial. Hay muchos otros casos, incluso el propio Joe Biden fue señalado de comportamientos inapropiados con asistentes en su campaña al Senado de 1992. Es decir, no es exótico. Pero aquí hay una cosa bastante particular, y es que la mayoría de las personas señaladas de estos comportamientos reaccionan con una actitud, digamos, de vergüenza, solicitar perdón a la ciudadanía y a sus parejas, de retirarse de la vida pública. Aquí, paradójicamente, Trump la recibe como una gran oportunidad. Se muestra combativo, no pide excusas, no habla del caso, sino simplemente se defiende diciendo que es una persecución política, una cacería de brujas, como lo dijo explícitamente. Esta mañana estaba leyendo una reseña de algo que él había dicho y él insiste, digamos, recuerde que aquí el problema no es el affair, ¿no? Que por maluco que luzca, el problema no es ese, el problema es que le hayan pagado plata para que se quede callada. Y él decía, yo no tengo ninguna responsabilidad en eso, no tengo nada que ver en eso. Y ese es como el gran punto de conflicto que tiene él con Michael Cohen, que Michael Cohen ya confesó que esa plata sí se pagó y que él firmó el pago que se iba a hacer. O sea, como buen fixer, como buen arreglador de problemas, fue él el que hizo la gestión de hablar con Stormy Daniels y decirle, necesitamos que calle para que no perjudique la campaña, cuánto quiere por eso, y fue el que hizo todo el procedimiento. Sin embargo, digamos, lo que hay que probar es que ese procedimiento es un procedimiento ordenado por el mismo Trump. Y parte de lo que va a tratar de hacer Trump es convencer a la gente justamente de que él no hizo nada y que esto fue una iniciativa de Michael Cohen independiente de su voluntad en esta campaña. Ahora, toda esta discusión, por supuesto, nos lleva necesariamente, Gabriela, al tema del tipo de consecuencias que tiene esto, porque yo creo que usted coincidirá conmigo en el hecho de que
así como hay toda una lista de presidentes y de políticos estadounidenses a los que se les han dañado su carrera política por tener affairs, me estaba acordando ahora que usted mencionaba a Hart, me acordé del otro famoso del cuento del Appalachian Trail. ¿Se acuerda? Mark Sanford se llamaba, que tuvo un affair con una argentina y le echó a todo el mundo el cuento de que él no estaba en Argentina, que él lo que estaba haciendo era yéndose a una caminata por los Apalaches, y puro cuento, no estaba en eso. Pero a esa gente se le ha acabado la carrera. Estaba caminando a otra cosa. Estaba caminándole a otra cosa, ¿cierto? Pero el punto es, políticamente, el costo de esos affairs en Estados Unidos, una sociedad que es tan tremendamente puritana con esas cosas, es altísimo. Pero paradójicamente, Trump no paga costo por eso. Porque fíjese, los escándalos sexuales de Trump no son nuevos. O sea, todo lo que oímos en campaña era terrible. ¿Usted se acuerda de la grabación esta que sacó un presentador de televisión en la que estaban compartiendo historias acerca de cómo conquistaban mujeres, y Trump salió con una cosa absolutamente grotesca que todo el mundo dijo se le va a acabar la campaña en este instante, y no pasó absolutamente nada? Tiene como una suerte de cheque en blanco por parte de la opinión cuando se trata de escándalos sexuales, porque realmente, digamos, a nadie le sorprende que Trump tenga escándalos sexuales. Digamos, es un tipo que ha tenido una vida que gira de un escándalo al otro, entonces no, ahí no le pasan un costo grande. Luego la gran pregunta es qué tanto el detalle este de haberle pagado a ella particularmente y no reportar las cuentas es algo que le pueda traer un costo político importante a él, o si al contrario lo que esto significa es que los cargos son tan poco sobresalientes y tan poco mediáticos que al contrario lo que va a hacer el proceso es fortalecerlo. Ese es el debate que está hoy en plena vigencia, las consecuencias políticas de este resultado, de esta situación. Y pues hay dos interpretaciones que tú las mencionas, y yo quisiera arrancar por la tesis de que lo va a favorecer. Dada la base electoral del expresidente Trump como candidato, pues tiene una base muy poderosa, que es una base de personas muy fanáticas, muy comprometidas, muy motivadas, bastante activas, y que han demostrado que son fanáticamente seguidoras de su caudillo. Lo demostraron con sus comportamientos durante la toma del Capitolio en enero, y lo han demostrado a lo largo de su vida política, particularmente en los últimos años. Entonces, esta situación que se presenta como una persecución política, producto de una persecución del establecimiento liberal de Nueva York, que genera también mucho resentimiento en los sectores que le siguen, todos estos sectores de familias blancas de clase media baja que han sido golpeados por la globalización, que han perdido sus empleos industriales, su seguridad laboral, que están habitando en zonas desindustrializadas, decadentes, y que viven una situación muy complicada. Entonces, pues es muy difícil. La tremenda paradoja, escuchándolo lo pienso, la tremenda paradoja de todo esto es que Trump hace parte de esa sociedad hiperliberal, hiper snob, como la juzga el resto del país, de neoyorquinos en Manhattan, que entre otras cosas es el poster child de ese grupo social, y ahora es ese mismo grupo social el que lo va a juzgar, porque el jurado va a estar necesariamente compuesto por gente que viva en el distrito de Manhattan. Así es, y por eso, si te fijas, el presidente Trump y sus amigos están tomando una línea de discurso que es: no tenemos garantías en Nueva York, porque allá todo el mundo nos odia. Y eso va a ser quizás una línea de defensa que puede llevar a que se solicite un cambio de jurisdicción. Eso es posible en la legislación penal de los Estados Unidos. Se usaba mucho, por ejemplo, y el presidente Kennedy la usó mucho, para cambiar, por ejemplo, las jurisdicciones donde se juzgaban a extremistas blancos que habían asesinado a líderes negros o a personas afroamericanas, que se sabía que si los juzgaban en su pueblo, pues iban a salir inocentes. Y entonces se ordenaba un cambio de jurisdicción y se le asignaba este proceso a otro fiscal y a otra jurisdicción penal. No me sorprendería que de pronto el presidente, para demorar las cosas y mantener la atención del público, vaya por ese camino. Y hay que recordar que esta acción es de un fiscal del distrito de Nueva York, y por lo tanto es una causa local. Yo supongo que es una causa local en el distrito de Manhattan, porque ese es el lugar donde tiene los negocios Trump. Ese es el lugar donde tiene registradas las contabilidades, ese debe ser el lugar donde paga impuestos. Entonces, digamos, es un delito que no por azar
está en el distrito de Manhattan, supondría uno. No, así es. Y digamos es el distrito donde no paga impuestos. Sí, de acuerdo. Uno de los cargos que tiene es el de fraude al fisco. Pero entonces es posible que él se refugie en otro estado, en la Florida, donde tiene su casa, su mansión y su club. Se refugia allí y deba ser solicitado en extradición. Y es el gobernador del estado el que debe conceder esas extradiciones. Aunque su abogado ya dijo que llega a Manhattan. Sí, Por digamos, ahora eso es lo que se sabe, que es lo único que han anunciado, que estarían pensando, como decíamos inicialmente, en que el martes se entregue para hacerle el respectivo registro. Sí, solo digo que es posible invocar que no tiene garantías y que defina, por ejemplo, que se va a la Florida a esperar el juicio y entonces ahí puede ocurrir todo esto que estamos hablando. Sí, y la razón por la cual, para los oyentes, la razón por la cual el sitio en donde se lleve a cabo el juicio es importantísimo es porque acuérdense que en Estados Unidos finalmente los que toman las decisiones sobre la responsabilidad jurídica de los sindicados son los jurados, no son los jueces. Y esos jurados, como estábamos diciendo hace un minuto, están compuestos por personas que residen en los distritos de donde proviene el fiscal del distrito que está iniciando el proceso. Entonces, todos los miembros del jurado necesariamente van a ser residentes de Manhattan. Y eso básicamente lo que quiere decir es que al fiscal y al grupo de defensores les va a costar mucho trabajo construir un grupo de personas que no tengan ningún tipo de sesgo que beneficie o que perjudique a Donald Trump. Sí, yo Imagínese tengo una visión sobre la ficción que tiene la justicia americana de que se pueden conseguir jurados que no tienen sesgo. Sí. Eso es una ficción, Sí. mucho más ahora que uno sabe que existen oficinas dedicadas y especializadas A formar jurados. a formar jurados, Sí. a orientar jurados, a poder buscar los que tienen las debilidades que favorecen a sus clientes. Sí. Finalmente lo que termina pasando es que hay unos que esconden mejor que otros los sesgos, digamos. Totalmente, pero hablando un poco de la pregunta anterior, y es las consecuencias, yo me atrevería a decir como hipótesis que lo va a favorecer. La capacidad histriónica y la capacidad retórica de Trump pues es inigualable en la política americana. Y este juicio puede terminar siendo una gran plataforma, como lo ha sido en otros casos de políticos que han sido juzgados, terminan saliendo fortalecidos e incluso exonerados. Incluso aquí en Colombia, el general Rojas Pinilla fue juzgado por el Congreso de Colombia y tuvo que ser finalmente exonerado con una palmadita en la mano porque ese juicio del general Rojas Pinilla pues terminó siendo una plataforma poderosa que lo volvió la potencia electoral que terminó siendo más adelante. Entonces, digamos, no es inusual que estos juicios públicos, si es que es público, y valdría la pena explicarle eso a nuestros oyentes, si es público, se convierta en una gran plataforma de proselitismo político que lo favorezca. Aunque valga la pena decir, esta mañana miramos el estado de las apuestas. En Estados Unidos se ha puesto por todo y hay casas que apuestan, reciben apuestas y hay apuestas sobre quién va a ser presidente. Y parecería que los apostadores no creen que favorezca a Trump. De hecho, las apuestas en favor de Trump bajaron de ayer a hoy. Sí, pero de otro lado, fíjese que está pasando una cosa muy interesante y es que, de nuevo, de ayer a hoy, desde el momento en el que se hace público el indictment hasta este momento, lo que ha pasado es que la división que generó al interior de la bancada republicana en el Senado y en la Cámara la elección pasada de mitad de término, en el que hubo unos que se fueron con Trump y otros que ya se estaban empezando a separar, hoy otra vez todos los republicanos están muy disciplinados defendiendo a Trump, atacando al fiscal del distrito Braggs y diciendo que esto efectivamente es una persecución política y que no tiene sentido lo que se está haciendo, que ya es un avance. ¿No? Yo pensé que los republicanos iban a tardar un poco más. Claro, hay unos que todavía están callados. Yo no he escuchado todavía lo que ha dicho McConnell, pero el líder de la bancada republicana, McCarthy, ya se pronunció sobre este tema y hay varios que ya se han pronunciado en su favor. Ahora, la otra cosa que es importantísima tener en cuenta, porque es que ese sistema judicial gringo funciona en unas formas muy raras, es que también es muy difícil presentar un proceso judicial como este, como un proceso judicial completamente objetivo, cuando el fiscal del distrito,
que en Estados Unidos es elegido popularmente es un tipo que está afiliado al Partido Demócrata. Eso hace las cosas muy difíciles, porque si usted estuviera hablando de un abogado que simplemente está poniendo el caso al estudio de la justicia y del jurado y demás, el cuento sería muy distinto, pero de lo que estamos hablando es de un fiscal de distrito elegido democráticamente, con una plataforma y con un partido político particular, que es el partido opuesto al partido republicano al que pertenece Donald Trump. Entonces eso dificulta las cosas y le hace muy fácil decir a los republicanos, no, pues es que aquí están los demócratas persiguiéndonos porque ese es el mismo partido que se quiere quedar con la presidencia en la próxima elección. Lo que señalabas de la unidad que se está gestando otra vez en el Partido Republicano es una gran tragedia para el presidente Biden, que también, ya sabemos, va a terminar siendo el candidato. Parecería que no tiene contendor, no aparece por ninguna parte. Él parece cada vez también más decidido a seguir adelante, a pesar de las limitaciones que produce su edad y su situación personal, pero parece que va a seguir adelante. Y había cierta euforia en el Partido Demócrata después de los resultados de las elecciones de Mitaka, donde el Partido Republicano, pues para efectos prácticos, fue derrotado. Y muchos de los candidatos de Trump en las elecciones locales y regionales fueron derrotados. Entonces había cierta euforia que se vería, digamos, disminuida con seguridad a raíz de este proceso. Es una gran paradoja que un proceso que es legal, es dentro de la justicia, cumple con las normas y que es parte de, pues, uno diría, de la vida cotidiana de la justicia americana, y que significa pues un fortalecimiento de las instituciones y el respeto a la justicia que está actuando, pues eso se convierte a su vez en una espada de Damocles sobre las posibilidades de continuar Biden en el poder y sobre todo que se premie electoralmente por este proceso a quien fue el principal gestor y promotor de la toma del Congreso, que ha sido quizás la afrenta más severa y peligrosa a la democracia americana. Sí, y yo creo que para seguir con ese argumento que usted está haciendo, los demócratas y una muy buena parte de la sociedad estadounidense se divide y es difícil resolver esa división entre aquellos que piensan que esto efectivamente puede ser contraproducente para las aspiraciones electorales de Joe Biden, pero yo creo que también hay una muy buena parte de la gente, y lo discutíamos, Gabriel, usted se acuerda en un space que hicimos sobre este tema, hay una muy buena parte de la gente que siente que adelantar un proceso judicial en contra de Trump, así no sea por los delitos relacionados con eliminar los principios y los pilares de la democracia estadounidense, básicamente es una forma de reivindicar un poco el estatus de la institucionalidad democrática estadounidense y el estatus de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Es como una forma de mandar el mensaje de que lo que pasó durante la era Trump es como una suerte de paréntesis indeseable en la historia de Estados Unidos, pero que a través de mecanismos institucionales son capaces de ponerle un cierre a ese paréntesis y continuar, digamos, jugando el juego de la democracia limpiamente como lo habían hecho hasta la llegada de Trump. Sí, esa es la esperanza de muchos, me incluyo entre los que soñamos que este proceso lo que haga es validar la división de poderes y la fortaleza de la democracia de los Estados Unidos, y ojalá tengamos ese resultado. Vamos a verlo, es una de las hipótesis que no es despreciable. Mucha gente dice, no, esto va a favorecer a Trump de todas maneras, no necesariamente, y comparto contigo que puede producir el efecto contrario. Entonces lo veremos. Yo quisiera, si te parece, que habláramos un poquito de quiénes están aplaudiendo ahorita lo que está pasando fuera de Estados Unidos. Por favor. Quiénes están celebrando y brindando por las situaciones complejas que se están creando con este proceso contra Trump. Supongo que empezando por el amigo Vladimir. Creo que Vladimir está haciendo fiesta con vodka y caviar de beluga, porque sin duda, primero, el presidente Trump ha mostrado un afecto especial por Putin, lo elogió incluso al comienzo de la guerra, ha sido más prudente después. Muchos republicanos consideran que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es innecesario, y también pues hay una vena que conecta a los dos, a Trump y a Putin, que es el populismo autoritario, y esa característica los une, el caudillismo, eso los hace ser hermanos en el campo de batalla político. Creo que esto significa un riesgo para la coalición que está detrás del respaldo a Ucrania, porque todas estas cosas que uno se imagina o uno se pregunta por qué va a tener consecuencias o conexión
una situación como esta, que es particular, puntual, en un juzgado de Nueva York que tiene que ver con la política y la geopolítica a nivel global? Pues realmente sí lo tiene, porque como ustedes saben bien, el Congreso de los Estados Unidos es un actor fundamental en la política exterior de los Estados Unidos. Así es. Y en las elecciones esto se va a poner todavía más candente, el papel que juega el Congreso y las discusiones sobre la política exterior, y van a referirse a los temas. Y si Trump sigue avanzando, con seguridad esa tolerancia que muchos republicanos han tenido, la posición de Biden frente a Rusia y frente al apoyo de Ucrania, se pueda desvanecer. Entonces creo que para arrancar nuestra lista de quienes están aplaudiendo, yo pensaría que sin duda en Moscú debe haber fiesta. Sí, y solamente para complementar un poco ese punto, efectivamente esto le va a traer muchos problemas internos a Estados Unidos, que le va a hacer perder la atención a los temas internacionales que está intentando tratar. Pero si usted se fija, la reacción de la Casa Blanca, por lo menos en lo que llevamos de tiempo hasta el momento en el que estamos grabando, es una reacción muy interesante, porque al presidente Biden ya lo agarraron en un par de ruedas de prensa y lo bombardearon con preguntas sobre este tema, y han tomado la decisión de no decir ni una sola palabra, que me parece es una decisión loable desde el punto de vista institucional, porque eso básicamente lo que quiere decir es que respetan la división de poderes. Fíjese lo distinto que es eso a lo que pasa con los procesos judiciales en Colombia, que cada vez que se inician los presidentes, porque este no es el único, los presidentes todos se pronuncian, todos dicen que creen, que no creen, que tienen opiniones sobre los procesos judiciales. En Estados Unidos la actitud de la Casa Blanca y del Ejecutivo fue decir: no señores, no tenemos absolutamente nada que decir sobre esto es un proceso que tiene que adelantar el Poder Judicial individualmente, que creo, entre paréntesis, es una de las cosas que vamos a tener que estar mirando bien de cerca en la forma en la que se desenvuelve este proceso. ¿Cuáles son las reacciones nacionales e internacionales a la forma en la que se adelanta el proceso y cómo afectan la división de poderes? Bueno, Gabriel, ¿y quién más, además de Vladimir, está en modo celebración? Bueno, yo creo que también en la medida en que la unidad interna, la unidad política en los Estados Unidos se debilite, si la opinión pública está fragmentada sobre temas internos que afectan también temas externos, pues todos los enemigos de los Estados Unidos o todos sus competidores se sienten favorecidos. Una de las condiciones que ha sido histórica de la efectividad de la política exterior de los Estados Unidos es la de que el país unido tiene mucha más efectividad. Cuando ha existido consenso nacional sobre unas actitudes o unas orientaciones de política exterior, esta es muchísimo más efectiva, nada para sorprenderse, eso tiende a ser así en todas partes. Pero cuando el país está dividido, también existen conflictos y diferencias sobre la política exterior y las relaciones con otros países. Esto va a dividir el país, esto lo va a fracturar más, va a haber más polarización a raíz de este proceso. Entonces uno podría esperar que frente a los enemigos o los competidores de Estados Unidos la situación sea de mayor debilidad y menor coherencia en las actitudes y la política exterior. Sin duda creo que en Beijing también habrá algo de celebración, quizás más moderada y pausada que en Moscú, pero también creo que por allí podríamos ver algo de esta actitud. Muy difícil esta situación, porque poniéndose uno en los zapatos de Biden, la gran pregunta a la que él se tenía que haber enfrentado es: ¿qué es mejor? ¿Llegar a las elecciones presidenciales con un Trump debilitado por un proceso judicial, si es que se debilita? ¿O hubiese sido mejor recibirlo en la contienda electoral sin todo este escándalo? Esa respuesta a esa pregunta yo no la tengo tan clara, ¿sabe? No es clara. Otra vez toca, como los apostadores, escoger de qué lado de la moneda está uno. Yo pensaría que con el tiempo, a medida que pase el tiempo y se apalanque Trump en este proceso para fortalecerse, creo que Biden va a pensar que hubiera sido quizás mejor que la justicia se hubiera quedado quieta. ¿Quién sabe? Nunca podremos saber, además, porque el contrafactual, pues como buen contrafactual, ni idea cómo hubiese podido terminar. Bueno, Gabriel, y para terminar, en la pregunta clásica del periodista colombiano: ¿y cómo afecta esto a Colombia?
Y creo que no es del periodista, sino también de todos los colombianos que nos preguntamos por qué es tan estrecha la relación y tan obsesiva nuestra preocupación porque por Estados Unidos. vivimos absolutamente obsesionados con la idea de que cualquier cosa que pasa o deje de pasar allá nos afecta directamente siempre, que es una cosa increíble, pero bueno. Sí, en fin. claramente no es así, pero yo haría la tesis de que esto tiene consecuencias y en cierta forma, quizás sin celebrarlo muy públicamente, esto puede llegar a favorecer al presidente Petro. Uh-huh. ¿A qué me refiero? No porque Colombia sea particularmente relevante en el panorama de la política exterior actual de los Estados Unidos, Sino por la distracción. Exactamente. Primero la distracción y segundo, si recuerdas, en los últimos meses el tema de las drogas, el tema de Colombia, el tema del ascenso de la izquierda en América Latina. No nos estamos poniendo de acuerdo en nada. No, pero ese tema venía subiendo en la política exterior de los Estados Unidos. Sí. Hubo audiencias, hubo debates, hubo posiciones, digamos, fuertes con Colombia. Se está hablando de certificación y corríamos el riesgo de que Colombia fuera un titular más o un tema contencioso en la campaña electoral. Esto yo creo que hace que realmente ese riesgo prácticamente no exista. O sea, que Colombia no va a ser una preocupación significativa. No van a tener que estar buscando temas, van a haber suficientes temas para contradecirse mutuamente los demócratas y los republicanos. O, hipótesis alternativa, lo que puede pasar es que esto obligue a Biden a encontrar más temas de campaña que le beneficien, más mangos bajitos en materia de política exterior. Y por tanto, eso le puede generar un incentivo adicional para tener cosas que mostrar en materia de su política exterior hacia América Latina. Y yo mucho me temo que sabe cuál es el mango bajito que tiene Biden para mostrar. Puede ver. Venezuela. Interesante Si hipótesis. logran que eso avance, si logran que eso se mueva, lo que me hace pensar que ahora van a tener más incentivos para producir alguna transformación, por acotada, por cortoplacista, por pequeña que sea, porque creo que la campaña se les dificultó. Creo que esto también recuerda el intento de hacer lo mismo por parte del presidente Trump cuando era candidato. ¿Sí? Él intentó y mandó unos emisarios a Caracas incluso a negociar con Maduro, más o menos diciéndole, mire, a usted no le va a pasar nada, no lo voy a echar a la cárcel, pero renuncie ya y inicie un proceso de transición democrática. Un poco simplista la posición de Trump, pero intentaba con eso dar un puntillazo en el voto latino y garantizar la elección en la Florida. Pero esa posibilidad existe y creo que eso pues favorece también al presidente Petro, porque Petro es un intermediario inevitable en este proceso. Yo no sé si sea inevitable, porque fíjese que el proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición venezolana hasta este momento se ha hecho sin Petro y se ha hecho sin Colombia, pero sí me parece que Estados Unidos puede estar empezando a percibir que hacer las cosas en Venezuela con la ayuda de Petro y del gobierno colombiano va a ser más fácil que sin ellos. Sí, yo creería que eso lo vuelve inevitable, pero ahí tenemos una diferencia. Ok, muy bien. Bueno, ahora estamos ya en el final de nuestra conversación sobre la situación de Trump. Creo que estamos obligados, Sandra, a volver a retomar el tema más adelante, cuando tengamos más claras las aguas y veamos a dónde va el curso. Usted que es optimista y cree que esas aguas se van a aclarar, yo creo que se van a enturbiar todavía más, pero eso hace la conversación más interesante. Si fueran muy claras no tendría interés para nuestros oyentes, entonces entre más complicadas, más divertido, entonces esperamos poder conversar con ustedes sobre el desarrollo de este asunto en otro podcast futuro, pero que es importante quizás para cerrar, señalar que de todas maneras es inevitable celebrar que el Poder Judicial en los Estados Unidos actúa contra un expresidente de una manera rigurosa, seria, que uno puede cuestionar el origen del fiscal o lo que sea, pero les garantizo, y eso sí lo puedo apostar, que encontraremos una presentación documentada, seria, profunda de las acusaciones y no será una ligereza como se ve desafortunadamente con demasiada frecuencia por estas tierras. Sin duda alguna, estoy completamente de acuerdo con usted. Hasta aquí este episodio de Buceando en el Naufragio. Aprovechemos, Gabriel, y digámosle a nuestros oyentes que además del podcast, de vez en cuando nos aparecemos por Twitter en algunos spaces
para tener discusiones en vivo y en directo. Lo hicimos justamente el día que se hizo la acusación a Trump. Entonces es bueno decirle a nuestros oyentes que en la cuenta @buceandopodcast a veces somos anfitriones de esas discusiones en Twitter para aquellos de nuestros oyentes y televidentes, por supuesto, que están en Twitter, para que estén pendientes, porque creo que a este tema vamos a tener que hacerle mucho seguimiento. Queremos aprovechar para darles las gracias también por escucharnos e invitarlos a compartir este episodio y a seguirnos en Twitter en @buceandopodcast, @SandraBorda y @GabrielSilvaLuj. También pueden escribirnos a buceandoenelnaufragio@gmail.com. Allí estamos todo el tiempo leyendo sus mensajes, estamos todo el tiempo recibiendo su retroalimentación para hacer que este proyecto funcione mejor cada día. Este es un podcast producido por Acorde. Pueden pasarse por sus redes buscándolos como @acordemedia para conocer sus otros podcasts. Les garantizamos que todos están buenísimos. Les habla Sandra Borda. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima en Buceando en el Naufragio.